el evento que tenemos hoy, en el que yo voy a hablar no solo de inteligencia artificial, sino que quiero trasladaros también qué está sucediendo un poco en el mundo en este momento, ¿no? Y qué estamos haciendo también desde el Gobierno de España precisamente para detectar y para poder resolver algunos de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Yo creo que el tema de hoy que vamos a tratar aquí a lo largo de toda la sesión de hoy es de máxima actualidad. Sabemos que la inteligencia artificial, desde luego, trae grandes beneficios, ¿no? Nos va a permitir desarrollar, por ejemplo, pues, nuevas soluciones en el ámbito de la salud, detección de nuevas moléculas, proteínas, cosas que antes se hacían en un tiempo que requería años, se están consiguiendo hacer en cuestión de semanas, ¿no? Evidentemente, la inteligencia artificial tiene grandes beneficios, pero también, y está aquí precisamente donde tronco con el día de hoy, pues, puede generar de alguna manera mal utilizada determinadas amenazas, sobre todo en el campo de la seguridad digital, de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en un contexto de máxima, yo diría, tensión geopolítica, geoestratégica, ¿no? Es el momento, además, clave en donde los equipos de seguridad tienen un rol fundamental, ¿no? En todo caso, esta deuda cibernética, esos problemas que estamos teniendo a día de hoy con ataques cada vez más sofisticados, están creciendo precisamente debidos a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Hasta ahora, tradicionalmente, veníamos hablando de distintos patrones de inteligencia artificial, pero con la inteligencia artificial generativa se están sofisticando muchísimo más los ataques, precisamente, que estamos recibiendo en el campo de la seguridad y que están comprometiendo nuestras organizaciones. Estos ataques no podemos responder a ellos solamente con capacidades humanas. Es importante que, igual que se nos está atacando precisamente usando este tipo de herramientas, sepamos defendernos utilizando este tipo de herramientas. Por lo tanto, el desarrollo y la sofisticación de las herramientas que vamos a utilizar a la hora de defendernos y protegernos ante los ataques es algo clave, lo que tenemos que invertir a nivel nacional, a nivel europeo, pero tenemos que tener esto presente. La cuestión es que ya no solamente, cuando hablamos de problemas de seguridad digital, ya no solamente estamos hablando de ataques entre sistemas informáticos que puedan vulnerar los datos o la información que tenemos en una organización, ¿no? Estamos hablando ya de verdaderos ataques, en muchos casos incluso a la propia democracia, ¿no? Yo creo que todos conocemos ahora las grandes campañas de desinformación que se están suscitando, sobre todo pues, en el ámbito de las redes sociales, que evidentemente pues, nos conducen a tener dudas de si esta información es veraz o no y a tomar acciones a veces en función de esa información, ¿no? Los deepfakes, de hecho, es algo actualmente que se está extendiendo muy considerablemente y evidentemente pues, introducen también una inseguridad mayor al contexto en el que nos estamos moviendo. Precisamente en el ámbito de los ataques hay un informe del CIBERAC 2024 que señala que el 93% de las organizaciones encuestadas en 18 países se enfrentaron a 2 o más ataques en el ámbito de la identidad, ¿vale? Y se prevé que esta cifra, precisamente por la eficiencia que ofrece la inteligencia artificial, pueda incluso triplicarse. O sea que estamos claramente en una situación delicada por distintas vías, precisamente por los ataques a los sistemas que operan en nuestras organizaciones y de los que somos totalmente dependientes, pero también a los ataques, como digo, a nuestro sistema democrático, ¿no? Y a nuestro sistema de conocimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es decir, ¿cómo podemos defendernos a nivel, digamos, más estratégico en este tipo de posibilidades de distintos ataques? Por un lado, es muy importante trabajar en la protección, ¿vale? En la defensa, defendernos de posibles ataques externos. Pero segundo, también tenemos que avanzar en disponer de una cada vez mayor autonomía estratégica en tecnologías que son críticas, ¿vale? Y ahora os complementaré las tecnologías que en el ámbito digital consideramos fundamentalmente críticas, ¿no? Respecto a la parte de la protección, yo creo que todos conocéis ya que tenemos importantes entidades a nivel nacional en España que trabajan diariamente en protegernos de precisamente pues, ataques externos que en España, por desgracia, somos, no sé si lo sabéis, uno de los países más atacados del mundo, primero europeo, y concretamente estamos detrás de Estados Unidos y detrás de Japón, somos los terceros más atacados pues, por diferentes cuestiones
hace que seamos un país muy atacado. Tenemos, como digo, grandes instituciones que están trabajando en este campo, como el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, la Oficina Española de Seguridad Nacional. Hay muchas entidades ya con muchos expertos trabajando en este campo. Todas ellas han detectado que es importante introducir nuevas tecnologías, como las nuevas tecnologías es tanto la inteligencia artificial como posteriormente también os comentaré las tecnologías cuánticas, ¿vale? Tenemos que dotarnos de conocimiento en estas tecnologías y utilizarlas precisamente para defendernos, ¿no? Voy a dar algunos datos, por ejemplo, del INCIBE, concretamente en su balance en ciberseguridad de 2024, para que veáis cómo está cambiando y cómo está creciendo cada vez más los incidentes en el ámbito de la seguridad digital. Concretamente, en el año 2024 respecto a 2023, los incidentes han crecido un 16,6%, de los cuales el 67% afectaron directamente a la ciudadanía y el 32% a las empresas. Concretamente, en el ámbito empresarial, las empresas más atacadas son las del sector transporte, las del sector financiero y también las propias empresas que se dedican a la tecnología. Evidentemente nos preocupa el que nuestros sectores productivos estén siendo atacados y por eso precisamente también es muy importante la labor, como decía Rosa, del CISO de las organizaciones, que es el que tiene que velar también por esta cuestión en cada una de ellas. Pero, por supuesto, se necesita un enfoque mucho más estratégico y mucho más global también a nivel país. Es ahí precisamente donde estas organizaciones que os he comentado están trabajando con ayuda de nuestra Secretaría de Estado en ámbito de inteligencia artificial. Como decía, no solamente nos tenemos que proteger en el ámbito, digamos, de los sistemas informáticos. Si me atacan con IA, me tengo que tratar de defender con IA, tengo que introducir la IA en mi organización, sino que también nos están atacando, como decía antes, en el ámbito democrático, ¿no? Es decir, hablaba antes de los deepfakes, las grandes campañas de desinformación. Seguro conocéis este deepfake que hubo de Trump y Zelensky, ¿no? Que dio lugar a todo tipo de noticias, ¿no? Que pues a lo mejor algún loco viene y de repente desata una guerra por creer que una determinada noticia es cierta, ¿no? Entonces, la situación es complicada. En este sentido, la Unión Europea, muy consciente del problema que tenemos, precisamente pues, por estas grandes campañas de desinformación que normalmente están muy orquestadas de manera estratégica en muchas ocasiones por países, ¿vale? Esto no es un tema de un grupo reducido de personas, sino que hay una verdadera estrategia de desestabilización. Tenemos que combatirla con un escudo, ¿vale? Un escudo mayor. Y aquí es donde entra el escudo democrático, que hablaba de la Unión Europea, que introdujo en 2024, que estaba basado en un trío de normativa, en concreto 3 normas esenciales, precisamente para combatir este tipo de cuestiones en Europa. La primera de ellas es la Digital Service Act, el reglamento de servicios digitales. La segunda es el reglamento de inteligencia artificial. Y la tercera es la ENFA, el reglamento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como diré ahora posteriormente, juegan un rol muy importante, porque son los que, digamos, los medios de comunicación más fiables tienen que luchar por garantizar una información veraz a la que podamos acudir para contrastar siempre si una noticia es verdadera o no, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial no cambia el status quo existente en la sociedad ni en la normativa. Es decir, si se está atentando contra un derecho fundamental, el que se haga con IA, digamos, no cambia que la sanción o la regulación sea la correspondiente a la del derecho fundamental. Pero lo que introduce el reglamento de inteligencia artificial es la obligación de transparencia. Es decir, todo contenido que haya sido generado con inteligencia artificial tiene que ser obligatoriamente etiquetado, ¿vale? Indicando que ese contenido está generado con inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un contenido, al poner, digamos, generado con inteligencia artificial, ya sabemos que es posible que eso no sea del todo cierto, ¿no? Entonces, digamos que el reglamento de inteligencia artificial es una pata más del triple escudo en ámbito legislativo para mejorar o para evitar esas grandes campañas de desinformación. Bien, como decía, los medios de comunicación ocupan un rol esencial, precisamente, como digo, para publicar información veraz y contrastar. Es decir, esta información no es cierta, saco una noticia, digamos que
indique que esto no es así y las fuentes son estas y aquellas, ¿no? Precisamente por eso, desde el Ministerio, desde el Gobierno de España y fundamentalmente desde nuestro Ministerio, hemos puesto en marcha un plan de acción por la democracia con una serie de inversiones para apoyar a los medios de comunicación también en esta lucha para favorecer y garantizar la democracia, ¿no? En concreto, bueno, pues algunas de las medidas que hemos puesto es, desde el INCIBE se está apoyando en todo lo que es la formación dentro de los medios de comunicación en materia de ciberseguridad, ¿vale? Desde mi dirección general también hemos sacado unas ayudas para que los medios de comunicación se doten de sistemas de inteligencia artificial precisamente para combatir la desinformación, sistemas de fact-checking, moderación de contenidos, etc. Y también en el campo de los datos está habiendo una serie de subvenciones en relación con la generación de espacios de datos para que los medios de comunicación, bueno, pues puedan trabajar cada vez más digitalizados y por lo tanto puedan entrar mucho más en la realidad que tenemos a día de hoy, que es prácticamente digital. Pero como decía, una de las patas es la protección. Otra de las patas importantes a nivel europeo y a nivel nacional es tratar de reducir al máximo, en la medida de lo posible, las dependencias externas. Invertir en nuestra autonomía estratégica precisamente en tecnologías críticas. Cuando hablo de tecnologías críticas estoy hablando desde la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, ¿vale? Y por supuesto pues, la base de estas, que es precisamente la industria de los semiconductores. Permitidme que me centre en la inteligencia artificial y cuántica, que es exactamente mi contenido de trabajo fundamentalmente. En el ámbito de inteligencia artificial se publicó precisamente el 9 de abril, hace nada, un plan a nivel europeo que va muy alineado con la estrategia que el año pasado publicamos desde el Gobierno de España de inteligencia artificial. Está orientada a ser cada vez más autónomos en los pilares que son básicos cuando desarrollamos inteligencia artificial, que son la supercomputación, la proliferación de datos para poder entrenar la inteligencia artificial y los algoritmos. Por supuesto, tenemos que añadir la capa de talento, ¿no? Donde tenemos, pues, en España no estamos nada mal. Tengo que dar un dato que ha salido hace nada de un estudio de la Universidad de Stanford, que es se publica el índice de inteligencia artificial cada año tras año, en el que la verdad que me ha encantado la noticia, pero España es el segundo de mayor generación de profesionales TIC por detrás de Estados Unidos. O sea, en España estamos generando muchísimos profesionales TIC. Lo que tenemos que conseguir es que se queden aquí, que trabajen aquí, por supuesto mejorar sus condiciones para que se queden en nuestro país, ofreciendo pues, también gratificaciones a la hora de desarrollar empresas y cosas que les puedan interesar, ¿no? Pero España en ese sentido de talento, digamos, está muy bien posicionado. Dicho esto, en el ámbito de la supercomputación, la inteligencia artificial requiere grandes capacidades de supercomputación. Ya el año pasado la Comisión Europea lanzó una iniciativa que es la de crear fábricas de inteligencia artificial basados en los nodos de supercomputación europeos. En Europa, no sé si lo sabéis, tenemos una red excelente de centros de supercomputación. Entonces, estos centros tienen una gran capacidad de cómputo y lo que se ha visto es que nos podíamos apalancar en ellos para que crecieran y que dieran también, ofrecieran a nuestras empresas europeas la posibilidad de desarrollar con mayor potencialidad todas sus aplicaciones de inteligencia artificial. En España hemos conseguido desplegar uno de estos nodos, una de estas IA Factories, concretamente en el Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center. Es una de las 13 factorías de IA que se están desplegando en este momento en Europa. Pero el objetivo de estas IA factorías, como digo, es fundamentalmente generar ecosistemas de desarrollo de inteligencia artificial, desarrollar empresas que se dediquen a proveer soluciones de IA para precisamente nuestras industrias europeas que en muchas ocasiones no confían en lo que nos traen a lo mejor de otros continentes y necesitamos, digamos, tener una garantía de que nuestros datos van a ser correctamente utilizados, de que no vamos a tener leaks de seguridad porque no conocemos la tecnología de caja negra a lo mejor que nos están dando y por eso tenemos que trabajar en desplegar soluciones digitales y de inteligencia artificial en Europa. Y para eso se va a orientar, digamos, esta factoría de inteligencia artificial ubicada en el BCS. Pero por otro lado, otro de los puntos esenciales es el desarrollo de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos, los modelos de lenguaje, muchos de ellos, como digo, que probablemente estéis utilizando en nuestras organizaciones, son de caja negra, no sabéis lo que hay detrás.
no sabéis cómo funcionan realmente, ¿no? Porque no están abiertos. Yo creo que aquí, cuando irrumpió DeepSeek hace unos ya meses, el que fuera la gran noticia era que era barata, ¿no? Ahí tenemos ciertas dudas de realmente cómo era. Pero yo creo que la gran noticia, sobre todo de esta irrupción, es que era un modelo abierto. Es decir, era un modelo en el que ya publicaban exactamente cómo se había desarrollado, ¿vale? No dicen de todo con qué datos, es decir, lo de abierto en el ámbito de inteligencia artificial está todavía por definir, pero sí que es verdad que ya haya grandes modelos que nos permiten saber qué hay debajo, qué hay detrás del algoritmo, es muy bueno y sobre todo nos determina que a lo mejor la competencia el día de mañana no va a estar tanto en los modelos, sino que va a estar en cómo aplicamos esos modelos en nuestras industrias, en nuestros sectores. Precisamente en este sentido, ya el año pasado arrancamos una iniciativa en España que era desarrollar un modelo propio, no con un objetivo de competir, sino con un objetivo de conocer, de generar talento, de generar ecosistema, el modelo ALIA. Está entrenado con una mayor cantidad de castellano que otros modelos, pero como digo, el objetivo fundamental era tener un ecosistema de personas que sepan de modelos. Este ecosistema de personas va a trabajar, de hecho, ahora en un gran proyecto europeo, se llama Open Europe LLM, para que precisamente en Europa haya mayor conocimiento de qué hay detrás de los algoritmos. Y digamos que, como bien dice el Plan Continente Europa, que os comentaba que se publicó el 9 de abril, esta carrera de la IA está lejos de haber sido vencida. Es decir, la carrera de la IA no depende solo de los modelos, depende de su aplicación y del conocimiento que de los modelos se tenga, y es precisamente ahí donde estamos trabajando. Por último, como decía, además de la inteligencia artificial, otra tecnología crítica es la cuántica. Aquí no voy a desvelar mucha información porque mañana precisamente vamos a presentar la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, pero sí que quiero que os quedéis con un dato muy interesante, ¿no? Si comentabais que no sois del ámbito, ¿no?, de la ciberseguridad en general, a mí es un dato que me chocó cuando me lo contaron. Actualmente ya hay hackers que se dedican a descargar datos de las redes, de los nodos de información cerca de las operadoras de telefonía, de telecomunicaciones. Precisamente los retienen, los guardan, con idea de que cuando la cuántica explote, estalle, ¿vale?, se pueda descifrar rápidamente el contenido, es decir, todas nuestras passwords podrían quedar comprometidas, ¿no? La cuántica es una tecnología baby, está, como decimos nosotros, todavía en educación infantil, primaria, le falta todavía gran desarrollo. Pero es verdad que cuando esta tecnología, aunque haya muchas noticias de que va a explotar de un momento a otro, todavía le quedan unos años, pero cuando esta tecnología realmente acabe de despuntar, es verdad que corremos grandes riesgos. Y por eso ya se está trabajando en el cifrado postcuántico. Es decir, en tratar de utilizar nuevas formas de encriptar la información cuando nos la transmitimos para que el día de mañana, digamos, nadie la pueda vulnerar. Por último, no puedo terminar sin hablar de la perspectiva humanista, ¿no?, que desarrollamos también en Europa y que desarrollamos también en España, tanto para la inteligencia artificial como para las tecnologías cuánticas, como veréis en la publicación de la estrategia mañana, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial ha sido una base quizá ahora mismo está no quiero decir la palabra como criticado, ¿no?, pero sí que es verdad que está siendo un poco cuestionado porque en Estados Unidos está habiendo, pues, como digo, un contexto geoestratégico complicado que nos está, digamos, afectando a la hora de generar noticias como que se está frenando la innovación. La realidad no es esta. La realidad es que el reglamento, y estas son palabras precisamente de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Hanna Virkkunen, concretamente la estimación que tienen es que el 85% de los sistemas de inteligencia artificial, digamos, quedarían fuera de las mayores obligaciones del reglamento. O sea, crear un chatbot en el ámbito empresarial no tiene apenas obligaciones de cara al reglamento. Lo que estamos haciendo es protegernos ante sistemas mucho más delicados, como por ejemplo es un sistema que atente contra infraestructuras críticas. Ahí es necesario precisamente esta regulación para garantizar, evidentemente, que no comprometemos nuestras otras industrias y para garantizar que los desarrollamos, digamos, con máxima seguridad. Es un reglamento que claramente defiende los valores y derechos de nosotros como personas, ¿no?, que a nadie nos gustaría que nos vigilaran, ¿no?, como un gran hermano y que supiera exactamente cada movimiento que hacemos, ¿no? Es decir, busca precisamente esa protección.
y evidentemente desarrollar soluciones de inteligencia artificial y cuántica teniendo en cuenta esta salvaguarda, seguro que a nuestras empresas les da más seguridad y también podemos seguir creciendo a nivel europeo, cuidando también nuestros propios derechos. Así que sin más, muchísimas gracias por haberme invitado, para mí es un placer estar aquí y espero que el día de hoy sea tremendamente interesante y disfrutéis muchísimo de la cata que hay posteriormente, a la que no me podré quedar, pero bueno, me hubiera encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. La verdad es que nos dejas un orgullo de país, que es una maravilla, el fomentar el talento, el crear ese ecosistema que nos permita a todos tener trabajo, conservarlo muchos años y sobre todo notar nuestros equipos, ¿no?